Bien, les decía que vamos a trabajar a partir de probablemente un mes, ¿sí? De acá a un mes, con Arduino. Para ello vamos a comprar algunos materiales. Estos materiales van a ser, lógicamente, el Arduino, ¿sí? Arduino 1, en principio. El que quiera comprarse un Arduino Mega, cómpreselo. Es más caro, es más grande, tiene más ¿Cuál es la diferencia patitas. entre el Mega y el Nano? El 1 es el común, digamos, el estándar. Después, el Nano es uno más chiquito, que está previsto para trabajar sobre la protoboard, ¿sí? La protoboard es esto. Esto es una protoboard, ¿sí? El Arduino Nano sería algo parecido a esto, ¿sí? En Ujú. donde se enchufa la protoboard y se conectan los cables desde ahí, ¿sí? Este es, profe. Claro, ahí está, Un- ahí lo tienen. Eh, Profe, yo he visto en Mercado Libre así como un kit que trae el Arduino, trae el protoboard, unos cables, trae resistencia, más o menos económico. bueno, Tendría que preguntarle más adelante cuál es si vendría a servir eso para la clase. sí, a ver, probablemente sirva. Muchos de esos kits tienen cosas que no vamos a utilizar, claro, ¿no? Entonces, es como que van a gastar dinero que en algo que no utilizan en la clase. Si ustedes lo quieren comprar para trabajar por su cuenta y hacer cosas ustedes, adelante con eso, por supuesto. Ahora, en el caso de la materia, yo les voy a pedir lo mínimo. A partir de ahí, si quieren comprar algo más, adelante y vemos cómo se usa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia principal entre el Mega, el Nano y el Uno? Es, bueno, el Uno es el estándar. El Nano es de chiquitito que se conecta en el protoboard. Está bueno, puedo hacer cosas más pequeñas, claramente, pero se complica un poquito más si quiero conectarlo con alguna cosa, ¿sí? Entonces, y sobre todo no les va a servir para el año que viene. Ustedes el año que viene le tienen que poner arriba del Arduino un shield, ¿sí? Un shield es como nada, como una placa que se enchufa al Arduino en las patitas que tiene. Si este es el Arduino, el shield se enchufa acá arriba, ¿sí? Eh, el año que viene tienen que hacer uno, claro, sí, no tiene nada que ver con los Avengers, pero bueno, se llama así, un escudo, ¿sí? La castellanización de esa palabra es horrible, entonces no la digo porque es poncho, ¿sí? Entonces es como que le tienen que poner un poncho arriba del Arduino. ¿Y para qué sirve eso, profe? Es como una expansión, es como una placa de expansión. Ustedes le ponen eso arriba y tiene componentes que agregan funcionalidad al Arduino, ¿sí? El año que viene ustedes en automatización tienen que ponerle un shield para transformar esto en un PLC. Entonces lo van a poder poner arriba de un Arduino 1 o arriba de un Arduino Mega. Claramente en el Arduino Nano no pueden, ¿sí? Entonces, nada, si se van a comprar algo, no se compra el Nano porque el año que viene va a tener que comprar otro. Así que Arduino 1 o Mega estaría bien. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y entre esos dos, ¿cuál es la diferencia entre el Mega y el Uno? El Mega es más grande, mejor. Claro, este es el Mega, ¿sí? El 1 es desde acá, o sea, todo esto que tengo así rodeado por los dedos no está, ¿sí? Tiene menos patitas, o sea, todo esto así, ¿no? Toda esta última parte, no tiene. Tiene menos patitas de conexión y un poco menos de capacidad. Y Eh, velocidad tiene más el Mega, ¿no? sí, puede trabajar, pero para las cosas que vamos a hacer y las que van a hacer el año que viene, con el 1 alcanza, ¿sí? Eh, nunca se ha llenado la memoria de un Arduino 1 haciendo los proyectos que hacemos. Con lo cual, con el 1 alcanza. Si se quieren comprar un Mega, adelante. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. ¿Dudas? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Vamos a manejar en principio, y como corresponde, un par de LED, ¿no? Para hacer alguna cosa, ¿sí? Así que les va a hacer falta el Arduino, una protoboard, ¿sí? La protoboard es esto, esta placa blanca donde están todos llenos de agujeritos, veo que tiene todo agujerito ahí y se conectan cables. Eh, entonces, una protoboard, eso que está ahí es un sensor de temperatura y humedad, ¿sí? Vamos a comprar uno de esos.
Y vamos a comprar, bueno, no lo tengo por acá, lo tengo por allá guardado, un modem Bluetooth, ¿sí? Un modulito Bluetooth. Entonces, ¿qué vamos? Y que tampoco lo tengo por acá, un modulito de relés. ¿Cuál es la idea? Que hagamos entre todos, cada uno haga, una placa o un sistemita que mida la temperatura, la humedad del ambiente donde estén y se las transmita Bluetooth, mediante Bluetooth a una aplicación en el teléfono. ¿Sí? Y a la vez, ustedes van a poder controlar unos relés. Los relés son algo así como, no sé, relevadores, podría llegar a ser la palabra, que lo que hacen es poder manejar mayor potencia, ¿sí? Es decir, nosotros con el Arduino podemos manejar 5 voltios y poca capacidad. En cambio, si le ponemos un relé y lo conectamos adecuadamente, podemos tranquilamente manejar una lámpara, no sé, un calventor, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Este sería el módulo de Bluetooth, profe, ¿no? No lo veo. Ah, sí, ese. No sé. Exactamente ese. Este. ¿Sí? Perfecto. SR005 o 004. Cualquiera de esos dos funciona. Y el sensor de temperatura DHT11. LED, ¿sí? 4 o 5 LED con sus resistencias correspondientes de 470 ohm. O algo que se le parezca. Cables, ¿sí? Cables pueden comprar. Por eso yo digo, ya se lo estoy haciendo una introducción ahora y después ya le hago el listadito con algunos links como para que se vean la foto y demás. Profe, después podría hacer un listado así escrito, por favor. Claro, es lo que estoy diciendo, Julián. Perfecto. Se los comento y ahora y después les hago el listadito. Con link como para que sepan más o menos, tengan una foto de lo que estamos comprando. Los cables pueden ser unos cables que ya se los venden como para conexionado del Arduino con la protoboard, ¿sí? Que tienen unas puntitas metálicas en cada punta, o bien cable que ustedes reciclen de cable de red o cable telefónico, ¿sí? Cualquiera de esas cosas funciona. ¿Estamos hasta acá? Profe, Sí. ¿puede explicar cómo funciona el sensor ese de temperatura y humedad? Sí, lo vamos a ver en su momento, ¿sí? No me quiero desviar tanto de la materia porque si no, no vamos a aprender a programar. Lo que sí hace es medir la temperatura y la humedad y a través de una comunicación de un solo hilo se comunica con el Arduino, ¿sí? Hay una librería de Arduino para manejarlo, con lo cual es muy fácil trabajar con el sensor también. ¿Sí, Pablo? Sí, profe. ¿Más o menos quedó claro hasta acá? Hola, hola, hola. Sí, Agus, lo escuchamos fuerte y claro. Perfecto. En el caso de que nosotros queramos tener dos sensores, digamos, de temperatura y humedad, ¿tendremos que comprar dos Arduino o viene alguna forma para... No, le puede conectar dos. Pero viene algún otro componente como para que nosotros programemos con Arduino y después lo pasamos ese componente como para poder reutilizar el Arduino en otras cosas? ¿Vos decís para que quede midiendo solo y vos te vayas a hacer otra cosa con el Arduino? Claro. Para pasarlo en información, no sé, supongo algún chip o algo. No, es que eso es el Arduino. ¿Sí? En todo caso, podríamos llegar a ponérselo en un Arduino Nano, que es más barato. ¿Sí? O hay algunas cosas que se suelen llamar Blue Pills, que son justamente Arduino sin la parte de programación. Entonces yo podría comprar eso, comprarme el programador y dejar eso así, digamos, ¿sí? Sí se puede, pero necesito tener un chip, una placa y que lo pueda programar. Ah, bien, perfecto. Más adelante lo vemos si quieren, no hay problema. Bien. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Sí, ¿Dudas? sí. No, perfecto. Genial. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy de programación propiamente dicho, ¿sí? Voy a desconectar esto. Y vamos a compartir esto. Bien, ¿ven ahí? Esperen que esto se me fue a cualquier lado.
Bien. ¿Están viendo la pantalla? Me imagino que sí. 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 Perfecto. Bueno, ¿cuál es la idea? Que empecemos a trabajar y empecemos a ver qué son los condicionales, ¿sí? Los condicionales es una estructura típica de C y de... Ah, esperen que ahí les contesto primero un par de preguntitas en el chat. Si vamos a necesitar una fuente de alimentación para hacer los trabajos. En principio, para herramientas informáticas, no. ¿Sí? ¿Por qué les digo que no? Porque necesitamos trabajar con el Arduino, ¿sí? El Arduino se alimenta desde el mismo conector USB. ¿Sí? Entonces, tranquilamente lo alimento con la computadora. ¿Sí? Se programa y se alimenta desde ahí. Queda conectado a partir de ahí. Obviamente que puedo agarrar el cable del Arduino. Vieron que esto tiene un tipo B acá. Puedo agarrar el cable del Arduino y conectarlo a un cargador de celular. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, yo podría no necesariamente tener la PC para alimentar el Arduino, sino que con un cargador de celular y el cable de Arduino, dejo alimentado el Arduino eternamente. ¿Sí? Por lo tanto, para esta materia no hace falta la fuente. Después vemos si para herramientas, para sistemas digitales, el semestre que viene, la podemos usar o no. ¿Sí? De todas formas, ustedes la construyen en mecatrónica. ¿También tenemos con usted, profe, esa materia? Sistemas digitales, sí. Para mal o bien, me tienen las dos. Ah, para bien, como van. Bien, creo que no quedó ninguna duda. Bueno, genial. Bueno, entonces, condicionales en C. ¿Cuál es la idea del condicional en C? Que yo tomo decisiones. ¿Sí? Es una herramienta para tomar decisiones. Es decir, si pasa esto, hago tal cosa. Si no pasa, hago tal otra. ¿Se entiende? Entonces, nada, es esto. ¿Sí? El nombre de esa estructura, estos son estructuras del lenguaje. ¿Sí? Son formas para hacer la programación. Yo empiezo a escribir el código, como escribimos el de la semana pasada, del área del triángulo, del círculo, era secuencial, ¿no? Hacía esto, después esto, después esto, después esto, después esto. Bueno, pero en algún momento voy a tener que tomar decisiones. ¿Sí? Si yo estoy controlando, no sé, la temperatura de un lugar, tengo que decir, si la temperatura es mayor a, no sé, 20 grados, prender el aire acondicionado. ¿Sí? Tengo que tomar esa decisión. Es evidente, ¿no? Se entiende por qué tenemos que tomar esa decisión. La estructura para hacerlo, en el caso del lenguaje C, es el if. ¿Sí? La palabra if, que es si en inglés, nos dice justamente esto, ¿no? Si una condición, hago esto, o si no, hago esto otro. Esto es el diagrama de flujo de un símbolo de decisión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos en la semana pasada los diagramitas de flujo y fuimos viendo el de entrada por teclado, el de operación? Bueno, este es el condicional. Y fíjense que la particularidad es que salen dos flechas, una para la izquierda y una para la derecha. Para la izquierda es si esta condición no se cumple. Si no se cumple esta condición, hago lo que yo quiera acá adentro. Y si se cumple esta condición, hago lo que yo quiera acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, perfecto. Bueno, ahí está justamente el símbolo de decisión. Lo que hago si la operación es verdadera y lo que hago si la respuesta a la pregunta que yo estoy poniendo o a la condición es que no. Así se escribe. ¿Sí? Esto está escrito sin mucho... O sea, sin nada, ¿no? Fíjense que está solamente la estructura. ¿Sí? No hay nada dentro de cada uno de esos bloques. If, abro paréntesis, escribo la condición. Puede ser temperatura igual a 20. Cierro la condición. Abro llave. Escribo lo que quiero que pase acá. Else es el si no. ¿Se entiende, no? Entonces, pongo el if, abro llave y hago la operación esta. Cierro la llave de esta operación. Cierro la llave de esta operación, que es este.
pongo el else y escribo el camino del no. ¿Sí? Escribo el camino que va por acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Se puede poner intervalo de temperatura, por ejemplo? Sí, sí se puede. Se pueden poner condicionales múltiples. Ya lo vamos a ir viendo todo. Else if, como estructura en sí, no existe, Gonzalo, sino que lo que existe son if anidados. Ya lo vemos en un ratito. Bien, dentro de la condición, yo tengo diferentes, justamente, condiciones, ¿no? Yo puedo poner que A es mayor a 3, ¿sí? Con el símbolo mayor. Entonces, si A es igual a 10, el resultado es sí. Si A es igual a 3, evidentemente el resultado es no. Si A es igual a 0, el resultado es no. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Se entendió? ¿Me frenan si no? ¿Todos entendieron? Bien. Evidentemente, puedo fijarme si B es menor a 10. Fíjense esta particularidad, que acá es muy fácil cometer este error. Si yo quiero preguntar si C es igual a 12, no lo puedo preguntar así con un solo igual. Porque si lo pregunto... Claro, porque si lo pregunto con un solo igual, lo que estoy haciendo es diciéndole que sea 12. Entonces, para preguntar tengo que poner así, dos iguales. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Lo vamos a ir trabajando igual, por supuesto, ¿no? Pero voy a tener que... Acuérdense de que la particularidad de que si quiero preguntar si algo es igual a otra cosa, tengo que poner dos iguales. ¿Sí? Si quiero preguntar si algo es distinto, tengo que poner el signo de exclamación seguido del igual, porque este símbolo distinto no lo tengo disponible. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, yo puedo preguntar si una variable es igual a otra variable. Acá estaba preguntando si era igual a un número. Acá puedo preguntar si una variable es igual a otra variable, obviamente, con los dos iguales. Lo mismo el mayor, el menor. Si quiero, si es mayor o igual, ¿sí? Fíjense que va el signo de mayor o igual, o el menor o igual. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? No puedo creer que nadie tenga una duda. No lo puedo creer. Para salir la duda cuando lo estemos haciendo. Puede ser, pero a alguno le queda una duda ahora, ¿no? Son 51. Bueno, Por lo menos en la teoría se ve relativamente entendible. bueno, Sí, se pasemos entiende entonces bien. a algo. ¿No? Hagamos algo. ¿Qué cosa? Vamos a ingresar vamos a modificar el programita que teníamos la semana pasada, ¿sí? Donde vemos si el valor que se ingresa es 0, muestra un cartel con un error, ¿sí? ¿Por qué? Pues no puedo calcular la base si es 0. De vuelta, es un programa simple y tonto si se quiere, pero nos permite empezar a trabajar con esto. Esta sería ya mi diagrama de flujo, ¿no? ¿Por qué digo que esto sería el diagrama de flujo? Porque, esperen que quiero desactivar esto. ¿Por qué digo que este sería mi diagrama de flujo? Porque ya tengo que contar tengo que usar todo el programa, ¿no? Tengo que, ¿por qué no puedo escribir acá? Parece que me equivoqué y debería haber usado el otro, nada, el otro cosa. No importa. Bueno, entonces les decía, porque este que tenemos nosotros, este Zoom que tenemos, que es Premium, no me deja escribir en la pantalla. Entonces, vamos a hacer una cosa. Denme 30 segundos que voy a modificar algo. Entonces les decía, ¿se entiende esto hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, perfecto. ¿No hay ninguna duda? Esto está demasiado fácil, ¿no? Ahora cuando empecemos a ver, vamos a ver que tenemos estas cuestiones de empezar a entender cómo es esta historia del algoritmo, ¿sí? De cómo empezar a pensar en trabajar eso, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de que eso vaya entrando, ¿sí? Que nos vayamos dando cuenta cómo es que se hace cada una de estas cosas. Ahora voy a abrir esto de otro lado para que podamos escribir.
Entonces lo que voy a hacer ahora es compartirle otra cosa. Bueno, estábamos acá. ¿Sí? Entonces, dijimos, esto es justamente el inicio, como lo dicen, ¿sí? Es la forma que yo tengo de iniciar mi programa, ¿sí? Es el símbolo que indica que estoy iniciando el programa. Esto es la declaración de variables, ¿sí? Estoy declarando variables. ¿Qué variables voy a declarar? Área, base y altura, ¿sí? Son las variables que voy a necesitar para hacer la declaración. ¿Venimos hasta acá? Sí. Bien. Sí, todo bien. ¿Qué era este símbolo? ¿Es un proceso? No, era imprimir en pantalla. ¿Sí? Salida por pantalla. Este símbolo es salida por pantalla. Entonces estoy saliendo por una pantalla que dice, este programa calcula el área de un triángulo. ¿Sí? ¿Qué digo ahora? Otro título donde dice, ingrese la base. ¿Sí? Después, acuérdense que esto lo que hacía era leer desde el teclado y guardar una variable. ¿Sí? ¿En qué variable? En la variable base. Después, ¿qué hago? Ingreso a altura. Me saca un cartelito donde dice ingrese a la altura. ¿Sí? Otra lectura del teclado, en donde guardo ese número que entré por el teclado, lo guardo en la variable altura. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué decía mi programa? ¿Qué tenía que hacer? Si el valor que se ingresa es 0, muestra un cartel de error en lugar de hacer el cálculo. Entonces, si yo verifico, tengo que verificar si si el valor de la base es 0, lo tengo que verificar o no. Si es 0, muestra un cartel de error. Y si no es 0, hago el cálculo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, ¿qué tengo que usar? Tengo que usar una herramienta de decisión. Profe. Esta. Sí. Ahí donde usted pone ingreso base triángulo, ¿sí? Ahí nosotros lo podemos cambiar, digamos, si yo ingreso 0 directamente y ya me salga un error y después puedo poner la altura. Sí, claro que se podría. Sí, sí. A ver, hay muchas formas de escribir el mismo programa, ¿sí? Podría yo haber puesto la decisión acá directamente cuando entra la base y ahí, digamos, lo correcto, no sé si lo correcto, lo mejor hubiese sido preguntar si la base es 0. Si la base es 0, volver a decir error e ingrese base nuevamente, ¿sí? Y que me quede dando vuelta ahí. Ya lo vamos a hacer eso cuando veamos la próxima estructura, que es el while. ¿Sí? Ahora que estamos hablando del if, no lo vamos a hacer. Pero, no quiero errores. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces acá no nos compliquemos más de la cuenta. Por ahora, ya vamos a tener tiempo. Acá, ¿qué pasó acá? Esperen que explotó el lector de PDF. Entonces, vamos de vuelta. Bueno, entonces estábamos acá. En justamente esto de que entrábamos en la estructura de decisión, ¿sí? Esta estructura de decisión. ¿Qué hago acá? Pregunto, ¿la base es 0? ¿Cuántas respuestas hay posibles? 2. O sí o no, ¿sí? O blanco o negro, acá no hay gris. ¿Sí? O la respuesta es 0 o la respuesta es 1. No puede ser 0,5. ¿Sí? Entonces tengo dos salidas. Si es que sí, si la base es 0, tengo que hacer lo que me dijeron que haga. ¿Sí? ¿Qué me dijeron que haga? Que imprima un cartel donde diga error, la base es 0. Si es que no, si la base no es 0,
¿qué tengo que hacer? Calcular el área. Entonces hago un procesito, como habíamos hecho la semana pasada, de calcular el área. Una vez que yo calculo el área, la imprimo, ¿sí? Por pantalla. Una vez que la imprimo, termina mi programa. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. O sea, ahí donde dice área de base para altura, pues hacemos primero la opción si es 0 o no, y después hacemos todo el programa del cálculo y el resultado. Y si no, te hace y se va al final. Exacto, tal cual, así. Claro, o sea, si es 0 se termina el programa, digamos. No o sea, sí, si es 0, dice error, la base En es este 0, caso, termina el programa. en Y este si no, caso, me dice, digamos. la base es tanto. Eso es lo que está escrito acá. Claro. ¿Sí? Acá está el código. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el código? Lo mismo de siempre. Include stdio.h. Acuérdense que el include lo que hacía era mantener, o lo que hacía era trabajar con las entradas y salidas, ¿sí? Standard Input Output. Esa es la librería. Entonces el printf y el scanf son parte de la librería stdio. Si yo hago printf o scanf sin hacer ese include arriba, me va a dar un error. ¿Sí? Profe, Diga. acá en la imagen está los de scanf, está el % F. ¿Qué diferencia tiene con el % D? Ya voy, espere que estoy en la primera línea. Ah, listo. Me falta la segunda línea que está en blanco, ¿sí? Ahora lo que hago es declarar, iniciar la función main, ¿sí? Acuérdense, la función main es la función principal, ¿sí? Mi programa va a arrancar por acá. Ahora tenemos una sola función. Más adelante vamos a ir trabajando y vamos a agregar funciones. Bueno, mi programa funciona, primero independientemente de qué función haga, siempre va a arrancar por la principal. ¿Sí? Y fíjense acá estoy declarando variables, ¿sí? Esta es la declaración de variables. La declaración de variables, fíjense que ahora estoy usando la palabra float en lugar de usar int. ¿Se acuerdan que en el programa de la semana pasada usamos int? Y yo les dije que int era para un tipo de dato entero. Entero significa sin coma. Bueno, si yo quiero utilizar números con coma, tienen que ser números de tipo float. ¿Sí? Ya vamos a ver, en un par de clases más adelante, cómo es que se almacena esto y por qué me puedo almacenar números con coma y demás. Pero quiero que les quede ese concepto ahora nomás. ¿Sí? Tipos de dato int son para datos enteros, es decir, datos sin coma, por eso le pusimos a pi 3 como valor. Y los tipos de datos float son tipos de datos con coma. ¿Sí? Entonces yo acá podría poner pi igual a 3,14. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces ahora yo ya puedo usar decimales. ¿Sí? Puedo hacer un cálculo de un área un poco mejor. ¿Sí? Porque puedo tener más precisión. Lo declaro de la misma forma, ¿no? Fíjense que acá decía int base altura, ahora dice float, base, coma altura, coma área, punto y coma. Acuérdense del punto y coma, ¿no? Sin el punto y coma esto no funciona. Les da error por todos lados. Después, ¿qué hago? Printf. Este programa calcula el área de un triángulo. Acuérdense de que yo tengo que pongo la función printf, abro paréntesis, abro comillas, escribo lo que quiero que salga en la pantalla, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Si algo de esto no lo escribo así, explota el mundo. ¿Sí? Bueno, no sé si tanto, pero su programa no le va a andar. Profe. Sí. Y si en el caso de que ingrese, como estamos trabajando ahora con números decimales, ingrese el 0,5. 0,5. Pero sería válido, digamos. Sí, porque válido. No es 0. No es 0, es 0,5. Sí, ¿quién más tiene pregunta? Profe, diga. Y también se podría poner, o sea, que si es distinto a 0, se calcule, y si no, que te tire el error, ¿o no? ¿Y si eso es lo que estamos haciendo? No, pero o sea, en vez de ponerlo así como dice, al revés también se podría, digo. ¿Cómo al revés? Claro, poner, en vez de base igual a 0, poner base distinto a 0, y ahí que te calcule. Sí. Y si no, poner en el else, que si es igual a 0, te tira el error. Claro, sí, podría, tranquilamente.
Me pareció que hacerlo con igual a 0 era más fácil para que se vea la primera vez. Después sí se puede hacer, ¿no? Claro. Bueno, entonces, pusimos el printf del título. Otro printf de ingrese base del triángulo. Fíjense que acá ya le estoy poniendo barra invertida n, ¿no? Este barra invertida n, ¿para qué era? ¿No es un salto de línea, profe? Un salto de línea, un enter. ¿Sí? Entonces, si yo no pongo este barra n, me va a aparecer este programa calcula el área del triángulo y ingrese base del triángulo. ¿Sí? Todo en la misma línea, todo junto. Al yo ponerle ese barra n, lo que hace es, antes de escribir ingrese la base, hace un enter y escribe abajo ingrese la base. Ya lo van a ir viendo cuando ustedes escriban su propio programa, dónde tienen que poner la barra n o dónde no. ¿Sí? De vuelta, cierro comilla, paréntesis, punto y coma. Y acá el scanf. El scanf va a ser el leer desde el teclado, ¿sí? Pero fíjense la diferencia acá. Nosotros habíamos puesto un %d, ¿sí? Ahora estamos poniendo un %f. ¿Por qué? Porque es un float. ¿Sí? Profe, entonces, una consulta. Diga. Ahí en la parte donde dice ingrese la base, en este ejemplo, base está todo con mayúscula y está declarado con minúscula. Pero ¿Lo ahí... toma igual o no? Sí, está hecho a propósito. Pero me olvidé de contárselos. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. Eso es un título, ¿sí? Yo le puedo poner ingrese Pepe, ¿sí? No tiene que ver con la variable. Es un título. Es un texto que yo estoy escribiendo. No tiene nada que ver con la variable. Donde sí tiene que estar igual es acá. En el scanf. Si yo ahí no lo pongo igual, me va a dar error. Porque me estoy diciendo lo estás queriendo guardar en un lugar que no existe. ¿Sí? Pero en los títulos yo puedo escribir cualquier cosa. Con mayúscula, con minúscula, con B corta, si quiero lo puedo poner. Va a quedar un poco bruto, pero se puede. ¿Sí? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo si no pongo esa línea, mi programa anda exactamente igual. ¿Qué va a pasar? El usuario no va a saber qué hacer. Pero mi programa va a andar igual. ¿Sí? Entonces eso es solamente un título que salga por pantalla. Entonces, respeten muchos de los errores cuando empiezan a escribir programas es la sintaxis de los comandos, ¿sí? Sintaxis es la forma que se escribe. Fíjense que esto es muy rígido, sé en eso. Tiene sus ventajas que sea así, tiene sus desventajas. El scanf tiene que ir scanf, fíjense que lleva la F, abro paréntesis, abro comilla, %f, cierro comilla, pongo la coma, pongo el ampersand y pongo el nombre de la variable. Si yo pongo algo de esto en distinto orden, no anda. ¿Sí? Y hay veces que no le da error. ¿Sí? Hay veces que lo ponen y nos da error y no anda, y es porque no pusieron el ampersand. Entonces, presten atención a eso. Presten atención a que el %f esté bien puesto, que esté puesto bien las comillas, que después de la comilla pongan la coma, pongan el ampersand, ¿sí? Y pongan bien el nombre de la variable. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar, una vez que ingresamos la base del triángulo, nos va a quedar almacenada en la variable base. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Ahora puedo ingresar la altura del triángulo. ¿Sí? Pongo otro título, ingresa altura del triángulo. Leo, también con %f porque es un float, ¿sí? Ampersand altura. ¿Sí? Y acá, hasta acá, esto es lo mismo que hicimos la semana pasada. Todo esto fue lo mismo que hicimos la semana pasada, con la única diferencia que cambiamos el int por el float. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, una consulta. ¿Se puede combinar el %d con el %f? ¿Se puede qué? O sea, ponerle una suma que tenga %d y %f, digamos. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí, sí se puede. Profe, Diga. se puede poner abajo de la base el if, y si ingresa el 0, te pone que no corresponde y que ingrese nuevamente otro número, por ejemplo, o sea, abajo donde pone el resultado de la base, pone un if, y si es 0, no funciona, y si no, o sea, te manda que pongas otro número. Sí se puede, claro que se puede. El tema está en que
yo debería volver a poner otro if abajo que controle ese segundo número que entró. ¿O no? Claro, un if abajo, por eso. Y después debería poner otro if abajo de ese para ver si el tercer número que entró, Claro. entonces me Le queda un pone programa dos if. infinito. ¿Sí? Sí. Claramente que existen opciones para hacer eso, porque de hecho ustedes lo ven todo el tiempo, ¿no? Cuando ponen algo Loop. mal y le dice vuelvo a poner y vuelvo a poner y vuelvo a poner y hasta que quien se cansa primero, ¿no? Eso se hace con un while, ¿sí? O un do while. Son también estructuras parecidas al if que vamos a ver la semana que viene. Pero sí se puede, claramente. Bueno, entonces, acá lo que estoy haciendo es preguntando si la base es 0, ¿sí? Acuérdense que yo tenía en mi diagrama de flujo preguntando si la base era 0. ¿Se entiende? ¿Dudas? No. Bien. ¿Qué significaba ¿para cuándo se usaba el porcentaje F, porciento F? Porciento F cuando yo declaro mi variable como float, que me permite usar números con coma. Si yo la declaro como int, tengo que usar un porciento D acá. ¿Ven el lapicito o no se ve el lapicito? Sí. Bien. No, pero digo, cuando escribo seguro, pero el lapicito, aunque no escriba, ¿se ve? Sí, está violeta. Listo, genial. Profe, diga. ¿Qué, cuando uno hace correr el programa y viste, ¿qué nos estamos olvidando cuando nos sale cosa en amarillo antes de empezar el programa? Y depende de qué cosa en amarillo le salga. Ahí le dice, warning, lo que está haciendo no está bien por esto. ¿Sí? Si sale en rojo es error, lo que no anda por algo. ¿Sí? Hay que leer ahí lo que dice. Ah, bien. Creo que por lo general cuando está en amarillo es que no es un error escrito, sino que falta algo, digamos. No, algo o que querés hacer algo que no necesariamente está bien. ¿Sí? Puede ser que esté haciendo algo que no está bien. ¿Sí? Cuando vos querés asignar tipo de datos distintos, cuando querés hacer algo que al programa les dice, esto medio raro lo que está haciendo este muchacho, te tira un amarillo. Y si algo Claro, está mal, sería un te error tira un rojo. lógico. ¿Cómo? Sería un error lógico. No, el en error código. lógico no te avisa. El error lógico, si vos le errás en el programa, el compilador no sabe lo que vos querés hacer. Entonces será si de vos armaste sintaxis. mal el diagrama de flujo, el programa va a andar mal, pero no te va a dar ningún error. ¿Sí? Los errores amarillos son si vos, por ejemplo, acá en vez de poner un porciento F, pone un porciento D. ¿Sí? Entonces te va a decir, de fíjate sintaxis. que a lo mejor estás leyendo mal el número porque vos lo declaraste como float y lo estás leyendo como entero. ¿Sí? A lo mejor anda bien, a lo mejor anda mal, por eso te tiene un warning. Los amarillos son como advertencias, como warning. Fíjate esa línea porque no sé si está bien. Y los rojos son error, claramente no puedes seguir andando el programa. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya van a tener tiempo de renegar con muchos errores. ¿Y con cuántos decimales trabaja? ¿Con todos los que vengan o cuántos decimales toma? La respuesta concreta a eso la vemos la semana que viene. No, la otra semana cuando veamos tipo de variable, porque va a depender el tipo de dato que yo estoy poniendo. Acá es float, pero existe el long float, el short, el double, ¿sí? Y depende de eso son las cantidades decimales. Por cómo se guardan en la PC. Tiempo al tiempo. Ya vamos a explicar eso. Ahora, suficientes. ¿Sí? La respuesta de hoy es suficientes decimales. ¿Va a seguir siendo porcentaje F por más que el otro? Sí. Va a seguir siendo porcentaje F. Siempre que es con coma, es porcentaje F. Y en un programa puede haber las dos, ¿no es cierto? Sí, puede haber los dos. Puede haber varios tipos de datos, no tiene que ver una cosa con la otra. Bien, entonces, en el if, ¿qué tengo que hacer? Pongo la palabra if, que es una palabra reservada, ¿sí? Es una estructura. Yo pongo if y se me cambia de color. Abro paréntesis, pongo la condición. Acuérdense que esto era la condición. ¿Sí? ¿La condición cuál es? Base igual a 0. ¿Sí? Entonces acá estoy preguntando si la base es 0. Eso estoy preguntando acá. ¿Sí? Es lo mismo que hacer una pregunta esto. Cuando yo pregunto si la base es 0, tengo dos respuestas posibles. ¿Sí? El camino del sí y el camino del no. En el camino del sí, ¿qué tengo que hacer si la base es 0? Abro llave, imprimo
error, la base es 0, cierro llave. Y ese es mi camino del sí. Ahí quedó cerrado el camino del sí. Después tengo que habilitar el camino de que si la base no sea 0, ¿sí? Eso se hace con el else. Abro llave. ¿Y qué tenía que hacer? Fíjense que si nosotros nos volvemos al diagrama de flujo, ¿qué tenía yo? La base es 0. Si el camino es que sí, error, la base es 0. Y termino, ¿sí? Si es que no, tengo que calcular la base por la altura, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Si es que sí, si el resultado es 0, voy a ejecutar lo que está entre esta llave y esta llave. Y se me va a ejecutar ese print. Si es que no, voy a ejecutar lo que está entre esa y esta llave. ¿Sí? ¿Y qué es? Calcular el área, que va a ser la base por la altura sobre 2. ¿Sí? Lo mismo que hicimos la semana pasada. Y ahí... ¿A dónde? No escuché, Julián, se cortó un poquito. Renglón ahí en el espacio. Ah, nada, porque sí. No hace nada. Es simplemente para que me quede... Suelo escribir así para que me quede como segmentado el código, pero a la hora de compilar es lo mismo. Si está o no está, es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí calculo área igual a base por altura sobre 2. Printf, la superficie es... Vuelvo a poner un %f, porque es un float, el área, y imprimo área. ¿Sí? ¿Se entiende esto que acabamos de hacer? Profe, Sí. Diga, Mateo. yo lo acabo de pasar al GDB y me sale, no hay archivo o directorio. No hay archivo directorio. ¿Lo puso allá arriba en C? Sí. ¿Y a dónde le dice que no hay eso? Cuando yo hago correr el programa, me sale en la pantalla, digamos. Copie y pegue el error en el chat, a ver qué nos dice. Que comparte la pantalla, profe, así vemos. Sí, yo lo voy a compartir. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Sí. ¿Dudas? Genial. Profe, Diga. yo recién, digamos, también me puse con el GDB, sí. con este mismo código con el que usted está dando la explicación, digamos, Sí. lo traté de copiar para hacerlo correr. Sí. En este caso, el error que tengo es que yo no puedo poner los INL en los scans F como lo tiene usted, o sea, no me figuran en naranja, no me da la opción para cambiarlos. O sea, me figuran como si fuera... ¿Vio en los scan F que tiene? Que tiene, por ejemplo, porcentaje F y tiene ahí el I base. Bueno, esos I directamente no me los toma. Pero eso es por una configuración de teclado, ¿sí? ¿Shift 7? Sí. A ver. El idioma del teclado. Sí, está mal configurado el teclado. Sí, Claro, no, a mí sí me lo toma. Tiene razón. Tenía mal configurado el teclado. Ah, bien, genial. Listo, gracias, profe. ¿Anduvo? Ahora lo estoy por ver, ahí lo corrijo. A mí se me cambió el idioma del teclado y tengo el teclado, o sea, como de Estados Unidos y que no tiene la ñ. Sí. Y se me cambiaron todas las teclas, entonces tengo que andar adivinando cuál es cada signo. Si apretás la tecla de Windows y la barra, se cambia otra vez. ¿Barra espaciadora? Sí, tecla de Windows y barra. ¿Y en este caso no se pone el return abajo? Sí, si lo es cierto. Sí, me faltó ahí. Va a funcionar igual, va a dar un warning, pero va a funcionar igual. Sí, debería ir el return, es cierto. Muy buen observado, Agustín. Acá. Agustín creo que me lo dijo, ¿no? Sí. Acá. Ahí tendré que poner un return 0. Antes de cerrar la última llave. ¿Se entendió más o menos acá cómo funciona el if? Sí. Bueno, compliquémosla entonces. If anidados. ¿Qué quiere decir esto? Yo pongo un if adentro de otro if. ¿Sí? Suena lógico, ¿no? Si pasa esto,
preguntar si esto también pasa. Comparar la edad ingresada por teclado de dos personas y determinar cuál es la persona mayor. Si poseen la misma edad, indicarlo también. ¿Sí? Nada, son programas tontos que hacen a la cosa. Diagrama de flujo. ¿Sí? De vuelta. Inicio. Declaro variables. Ingreso por... Acá, ya como nos van quedando más largos los diagramas de flujo, si le ponemos todos los pasos, no terminamos más. ¿Sí? Acá debería ir printf, este programa calcula, y acá debería ir otro printf, ingrese la edad número 1. ¿Sí? Acá leo y guardo nada, y acá debería ir ingrese la edad número 2, y acá leo y guardo en B. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien. Acá Acá voy a preguntar. ¿Cómo, Marcelo? No, que hace las preguntas y la guarda y hace las preguntas y la guarda. Claro, en realidad pongo el título de que ingrese la pregunta y leo. Si yo transcribo tal cual esto, como está en el diagrama de flujo al C, me va a aparecer que el cursor titilando y no voy a saber qué tengo que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Profe, me muestra el otro segundo. ¿Qué otro? El código anterior. Después, obviamente, le subo esto, ¿no? No se preocupe que esto lo vamos a subir. No, quiero ver cerrado la llave. Ahí está. No cerrado ni abrir la llave del if. Y en ese flujo para calcular la edad tendríamos que usar varias else. Y vamos a verlo. Miren acá. Bueno, ingreso por teclado la edad A, digamos, y ingreso por teclado la edad B. Pregunto, ¿A igual a B? Si es que sí, saco por pantalla, son iguales. Si es que no, tengo que ver cuál de las dos es mayor. ¿O no? Pregunto, ¿A es mayor a B? Si es que sí, A es mayor, y si es que no, evidentemente B es la mayor. Pero fíjense que tengo, si es que no, pregunto de vuelta. ¿Sí? Si es que sí, no pregunto, y si es que no, pregunto otra vez. Esto, fíjense que acá tengo un if, y en el camino del no del if, tengo otro if. Por eso este if se llama if anidado. Profe, entonces en el if anidado, en la condición si A es mayor que B o no, ¿dentro de qué diría un else y después un if? ¿O diría un if y else? Bueno, ahí vemos. Llegamos primero, estudiamos la lógica, ¿no? Esto hasta acá lo entendemos. Es un diagrama del algoritmo, ¿sí? Acá estoy pensando a nivel de algoritmo. Después ya vemos cómo lo escribimos. Pero ahora estoy pensando en ingreso dos edades, pregunto si son iguales. Si son iguales, lo muestro. Si no son iguales, pregunto si A es mayor a B. Si es mayor, escribo que es mayor A, y si no, digo que es mayor B. ¿Hasta ahí lo entendemos el algoritmo? Bien. ¿Para qué preguntar no eran con dos iguales? Sí, José, pero acá estamos a nivel de algoritmo, no de C. ¿Sí? Nosotros estamos viendo a nivel de algoritmo acá. ¿Sí? Acá todavía no pensamos en si escribe en C, si lo vamos a escribir en C, en D o en J. ¿Sí? Acá estamos a nivel de pensando el problema. Mi pregunta es A igual a B. Ya veo cómo lo pregunto en C eso. ¿Sí? Claro, es lenguaje humano, tal cual, o medianamente humano, ¿sí? De humanos raros. Bien. Entonces, una vez que terminé de imprimir alguna de las tres, claramente acá tengo tres caminos, ¿no? O son iguales, o B es mayor, o A es mayor, ¿no? Esos son los tres caminos que tengo para llegar al fin. Sí, Marcelo. Una preguntita, ¿A que puso A igual a B no es A igual a B? Sí, eso estamos hablando recién. Esto es a nivel de algoritmo, ¿sí? A nivel de pensar el problema. De hecho, a mí me gusta poner acá, cuando escribo esto y hago el diagrama de flujo, acá le pongo un signo de pregunta. Bueno, esperen que me salió mal feo el signo de pregunta. Perfecto. Como diciendo A igual a B, así como.
como preguntándomelo. Después veo cómo lo escribo en C. Ahora lo estamos viendo en lenguaje coloquial, si se quiere, ¿sí? En lenguaje humano, como decía Lucas por ahí. Exactamente. ¿Sí? O bueno, humano raro, como tampoco es muy humano esto. Sí, se entiende. Bueno, entonces si lo escribo, ¿cómo lo escribo? Fíjense, de vuelta a stdio.h, pongo el main, abro la llave del main. Acá hay una cuestión que les quiero, que no se las dije antes, pero se las voy a decir ahora, que es importante, ¿sí? No es importante a nivel del que el programa funcione o no, porque va a funcionar exactamente igual si lo hacen o si no lo hacen, pero sí es importante ahora que ustedes puedan leer el problema, puedan leer el programa y puedan entender lo que está pasando, que es algo que se llama indentación de código, ¿sí? Que no es ni más ni menos que la diferencia entre este else que está acá y este if de ahí. Fíjense que hay una distancia ahí, ¿sí? Entre este if y el print de abajo, ¿sí? Entre ese y acá. ¿Vieron que hay una distancia ahí? Como la sangría, digamos. Claro, es una sangría. Eso en C no es importante a la hora del lenguaje, ¿sí? O sea, va a funcionar igual si yo pongo o no pongo eso, si pongo todo en la misma línea. En otros lenguajes, como Python, por ejemplo, no usa llaves, pero lo que está dentro de cada estructura lo determina por esa indentación. ¿Para qué sirve esto? Para yo entender. Fíjense, hagan el ejercicio de escribirlo el programa así como está, o escribir todo en la misma línea. No saben dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Entonces, de esta forma, fíjense que yo pongo el int main está en el 0, ¿sí? Está en el carácter 0. Abro llave al final. Y acá, en vez de todo lo que va dentro del main, tiene un tab para la derecha. ¿Sí? Aprieto un tab y esto se me corre. El tab son 4 espacios. Entonces se corre 4 espacios a la derecha. Entonces ya sé que todo lo que está ahí adentro está dentro del main. ¿Se entiende eso, no? Sí. Entonces, declaro a igual a 0. Acá estoy declarando la variable e inicializándola. ¿Sí? ¿Qué estoy inicializando? El a igual a 0. Estoy diciendo que estoy reservando el espacio de memoria y además la estoy precargando, si se quiere, con 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo sí? Sí, Bien. sí. Acá estoy iniciando B, también tipo entero. Si es tipo entero, ¿con qué lo voy a leer y escribir? Con %d. ¿Sí? Y declaro B. Ingrese la primera edad, printf, ¿sí? Imprime en pantalla. Leo con %d ampersand A. Imprese la segunda, leo %d ampersand B. Entonces, después de la línea 10, ¿qué tengo? Las dos variables cargadas con la edad. En A está la primera edad que entré, en B está la segunda edad que entré. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Bien. Sí. Le voy a preguntar un montón de veces porque si no parece que estoy hablando solo y me aburre. Entonces, una vez que yo ya tengo las dos edades precargadas, ¿qué hago? La primera pregunta que decía mi lógica que tenía que hacer, ¿no? ¿Qué decía yo? Que tenía que preguntar si A era igual a B. ¿Sí? Entonces pregunto, A igual a B, evidentemente, y fíjense que acá ya tiene los dos iguales, porque yo tengo que preguntar con dos iguales. ¿Sí? Si ya lo estoy pasando al C, pregunto con dos iguales. ¿Y qué caminos posibles tengo? El camino del sí y el camino del no. En el camino del sí, imprimo, las edades son iguales. ¿Sí? Fíjense que yo cierro el if, cierra esa llave, se cierra acá. ¿Sí? Y si ejecuta esto, es decir, si encuentra que es verdadero, ejecuta esto hasta acá y termina mi programa. No ejecuta el else, no entra acá el else, no pasa por acá. ¿Por qué? Porque este es el otro camino. ¿Sí? Entonces, esto de acá a acá es el camino del no.
¿Se entendió? ¿Se entiende eso? Claro, sí. Entonces, yo ejecuto el A, pregunto si A igual a B, si es que sí, imprimo las edades son iguales. Esta parte no la ejecuto porque la salto, porque es el otro camino del else, el camino del no. Imprimo return 0 y termina mi programa. ¿Sí? Lo que pasa acá, lo que está puesto acá en el medio, no me importa porque no pase por ahí. ¿Está bien? ¿Podría explicarlo de nuevo desde el if? Bien. Por supuesto que sí, Agustín. Si es que llama Agustín, tiene una N metida en su nombre que está medio raro. Sí, sí. Bueno, el if es un condicional, ¿sí? Son dos caminos. El camino del sí y el camino del no. No puedo ejecutarlos dos a la vez, ¿sí? O voy por el sí o voy por el no, ¿sí? Respondo la pregunta y las preguntas en programación se responden con ceros o con unos. Ni con 0 y 1, ni con 0,5, ¿sí? O es blanco o es negro. No puede ser ni blanco y negro, ni gris, ¿sí? A eso voy con que tengo que seguir uno de los dos caminos, ¿sí? ¿Cuál camino? Y depende de los valores que puse. En el caso de que yo haya hecho A y B iguales, ¿sí? Que pongo acá, no sé, 10, y acá le pongo 10, ¿qué voy a encontrar acá? Voy a preguntar, ¿10 es igual a 10? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Y que sí. Entonces, como es que sí, voy a ejecutar el camino del sí. En la estructura del if, el camino del sí está dado por las llaves que siguen al if. Esta llave y esta llave. Lo que esté entre esas dos llaves es lo que voy a ejecutar si el camino es sí. ¿Venimos de ahí? Sí, sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ejecuto solamente eso. ¿Y qué ejecuto? Las edades son iguales. Imprimo eso en pantalla. ¿Sí? Como el else es el camino del no, y yo no fui por ahí, fui por el del sí, todo esto que está acá en el segundo corchete gigante que puse acá, no pasa por ahí, no se ejecuta. ¿Por qué? Porque me fui por el camino del sí. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió, Agustín? El else, profe, no te Sí, perfecto. ¿Cómo, Julián? No te escuché. El else, ¿no te da Sí. condicionantes como el if? Es el otro, el si no. Sí y el si no. El otro camino. Claro, o sea, el condicionante va en el if. Claro, la condición la pone el if. Fíjense que el else no tiene condición. ¿Por qué? Porque es la misma del if. Si no fue lo de arriba, bueno, es el de abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, si ya en lugar de poner 10, acá puse, no sé, 12, 10 es igual a 12, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a poner 18. 10 es igual a 18. No. Entonces ya no me vengo por el camino del if, ¿sí? Esto no lo hago. ¿Se entiende, no? Esto ya no lo ejecuto. Todo esto ya no lo ejecuto. O sea, esto no lo imprimo. ¿Por qué? Porque me voy al else. Tengo que ejecutar el else. Si ejecuto el else, ¿qué voy a hacer? Y pregunta si hay, bueno. Claro, voy a entrar a la llave del else y voy a hacer lo que esté adentro de la llave del else. ¿Y qué me dice adentro de la llave del else? Tengo otro if. A es mayor a B. Y acá me está diciendo A valía 10. Mayor a 18. No. No. ¿Está bien? Entonces se va a la segunda opción. Entonces no hago esto. No ejecuto lo que está entre esta llave y esta llave, sino que me voy a este else. ¿Sí? Y ejecuto esto. Printf, la segunda edad es mayor. Sí. ¿Está bien? Entonces voy a escribir la segunda edad es mayor. Y ahí termina. Entonces me fui por el primer camino del sí. A ver. Si vemos acá, ¿qué hicimos en el segundo caso?
Si yo a esto le puse 10 y a esto le puse 18, vengo por acá. ¿A es igual a 10? No, me vengo por acá. ¿A es mayor a B? No, me vengo por acá. ¿Sí? Seguí ese camino. Imprimí, B es mayor, vine por acá, fin. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. No lo puedo creer. Alguna duda tiene que haber. Y ahora ¿Para qué sirve el ampersand, profe? ¿Cómo, Camilo? ¿Para qué sirve el ampersand? O sea, ¿qué es lo que hace ahí? Si no lo pongo, ¿qué pasa? El ampersand es la sintaxis que necesita el comando scanf, ¿sí? El comando scanf necesita que le pongas el ampersand antes del nombre de la variable, ¿sí? Tomalo como una verdad absoluta ahora. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que el ampersand saca la dirección física de esa memoria. Entonces, cuando vos declarás A, estás reservando un espacio en memoria. Ese espacio en memoria tiene una dirección, ¿sí? Esa dirección, ya lo vamos a ver un poquito más adelante en un par de clases cuando veamos memoria, ¿sí? Pero esa dirección es un número donde en toda la pila de la memoria RAM está reservado para la memoria A. Cuando vos pones el ampersand, lo que estás sacando en realidad es la dirección de esa memoria. ¿Sí? Le estás diciendo al scanf que guarde lo que leíste en teclado en la dirección de memoria que está etiquetada como A, digamos. Más o menos sería así. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el ampersand. Si yo no lo pongo, hace cualquier cosa. ¿Y el scanf es lo que necesita ampersand o solamente todos? ¿Cómo? O sea, cuando vas a declarar en scanf, Sí. ¿tenés que poner sí o sí el ampersand o también tenés que ponerlo de declarar en otros? Así como, qué sé yo, en int o en, ¿cómo es? El scanf la para otra vuelta leer, que fuimos. claro, el scanf para leer el teclado. Yo pongo, entre comillas, %D o %F, dependiendo si estoy leyendo un número entero o un número con coma, ampersand, el nombre donde quiero guardar. Siempre va así. Si yo no pongo eso, no anda. Está. ¿Sí? ¿Venimos, chicos? Bueno, genial. Van a ver que hay un video de esto. ¿Sí? Profe. Sí. Escucho. ¿Quién me habló? Profe, ¿hay algún, en el PDF que usted hace, hay alguna explicación de cada, por ejemplo, Sí, no estoy escuchando. Está muy cortado. Por ejemplo, el Asper. No, se cortó, no entendí nada lo que dijo. Que le escribe en el chat. Sí. Bueno, van a ver que hay un video que se los voy a dejar también en el Classroom de esto que hice el año pasado, que es más o menos lo que acabamos de ver, pero he hecho un solo videito y más resumido, ¿no? Si por ahí si lo quieren ver está bueno, porque el que lo encuentre. Bueno, nada, se los voy a poner ahí en el coso. A ver. Entonces, ¿se va entendiendo esto? ¿Va quedando más o menos claro lo que es el condicional? Sí, ok. Claro. Esperen que ya les paso el link. Entonces, ahí está el link del video. Es el mismo apunte que vimos ahora, nada más que relatado por mí un poco más corto, ¿sí? Pero pueden revisar alguna cuestión. Más allá de que voy a subir el video de esta clase también, ¿sí? Y el video también lo voy a poner ahí en el Classroom para que tengan el link directo.
Bueno, ¿venimos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Van a tener evidentemente un apunte de esto, ¿sí? Que también se los voy a subir a Classroom. Hasta la página 15 van a leer el apunte. Está de hecho, en la presentación está, ahí dice, ¿no? Leer el apunte hasta la página 15 y tienen ejercicios para practicar, ¿sí? No va a ser una actividad que tienen que subir, pero son ejercicios a practicar, ¿sí? Desarrollen ejercicios. Algunos están resueltos, otros no. Así que practíquenlos ahí. ¿Sí? Van a tener como 15 ejercicios para trabajar. De condicionales. ¿Ese apunte? Sí, ese mismo. Es el libro de Centeno. Ahí hay, fíjense que los ejercicios del 14 hasta el 31 son de programación en C, condicionales. Entonces vamos a trabajar esos ejercicios como para que ustedes vayan interiorizándose con la programación en C y puedan avanzar a partir de ahí. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Acuérdense lo que les dije en la primera clase y no me voy a cansar de repetírselos. No es una materia que la van a aprender de un día al otro. No se van a poder sentar en la noche anterior al parcial y aprender la materia. No va a funcionar. ¿Sí, Pablo? Disculpa, quería preguntarle, ¿dónde que el apunte que mostró el compañero? No, y lo debe tener de años anteriores porque hace un par de años que con esta pandemia, si no lo conseguíamos en la Facu. Ya voy a hablar con Centeno a ver si tiene ediciones de los libros que lo ponga en Mercado Libre o algo así para que lo puedan comprar. Sí, ¿o a dónde? Porque eso... Sí, es que eso... Lo vendían. Sí, lo vendían en la Facu, sí, porque eso está editado por la Facu. Busca lo último en la página de la UTN o Mecatrónica, en los grupos. Algunos de los concursantes lo voy a tener, lo quiere vender, seguramente lo quiere sacar encima. Este es del 2017, creo. Sí, ha hecho algunos cambios, pero son cambios leves, no le hacen a la cosa, ¿sí? Así que se vendía en la Facu, está editado por la Facu, pero no tiene... No se vende en librerías, digamos. Así que... Bueno, ya le voy a decir a Centeno que si tiene, los publique en Mercado Libre y los venda, qué sé yo. Bueno, esto les decía. Practiquen, ¿sí? Practiquen. Porque si no practiquen, no van a aprender. Y si no aprenden, vamos a estar de vuelta el año que viene sentado acá. Bueno, esperemos que sentado acá no, que estemos en el aula, pero vamos a estar otra vez recursando la materia, ¿sí? Es una materia que yo creo que es accesible, es fácil, se puede promocionar, pero no la última noche, ¿sí? Entonces, este proceso que yo les voy diciendo, y por eso se lo insisto tanto, y quiero que me crean un poquito, en que sí o sí necesitan practicar esto. Si ustedes dicen, era fácil, lo dejo ahí y después lo aprendo, no va a funcionar. Bueno, a algunos capaz que sí, pero la mayoría no les funciona. Entonces después andan rindiendo recuperatorios, pierden la promoción, tienen que ir a rendir finales o recursos directamente, ¿sí? En cambio, si ustedes van paso a paso, trabajando con esto, practicando, nada, es fácil la materia. ¿Sí? Sí. Bien. Hasta ahí entonces. Mi recomendación que se la voy a decir todos los días. Otra cuestión que me dijeron de la parte administrativa de la carrera, por favor verifiquen que estén bien inscriptos, ¿sí? Entren en el sistema, verifiquen que están en el 1M4, ¿sí? Perdón, ¿por qué página entramos? Solo a ver ni ¿Nunca entraron a la Facu? No. ¿En la página tienen legajo y contraseña para entrar? Contraseña no, legajo sí. Bueno, sí, la contraseña sí la dieron, supuestamente. El número de documento. Es el número de documento junto al legajo que te mandan cuando haces el primer pago. Vos pones tu número de legajo, @tecnicaturas, y abajo pones tu número de documento. Gracias. La página obviamente es frc.utn.edu.ar, la página que supongo que habrán entrado para inscribirse o lo que sea. Entonces, entren ahí. Una vez que entran, ponen su legajo, su contraseña, verifiquen que estén en un M4. Si no están inscritos, avisen y vemos cómo se soluciona, ¿sí? Porque si no, después al final tenemos problemas con que ustedes cursan una materia, no están inscritos, les falta un papel, no les puedo cargar la nota, ¿sí?
Entonces, nada, con tiempo vayamos revisando eso, ¿sí? Bien, ese es el mensaje que tenía para darle de la parte administrativa que me pidieron que les dé. Si alguno no puede entrar o demás, bueno, ya eso lo tiene que ver con, no sé, con la gente de administración, supongo, con el que le haya pasado la contraseña y demás. Porque hasta ahí no sé cómo lo hace. Bueno, acabamos de ver entonces condicionales, ¿sí? Vamos a complicarla más, ¿o no? Y sí, y ya que estamos acá, ¿sí? Vamos a darle un ratito. A ver, quiero que afiancemos condicionales, que afiancemos el if, y la semana que viene afianzamos lo que vamos a hablar hoy, pero quiero darle una introducción para que ya les vaya quedando y vaya entrando eso de a poco en el cerebro, ¿sí? Condicional múltiple. El condicional múltiple ¿para qué está el condicional múltiple? Tiene la capacidad de seleccionar entre una serie de condiciones o casos, ¿sí? El if tiene dos caminos, ¿sí? ¿Sí o no? Hago una pregunta y tengo un sí o un no. Acá, en lugar de hacer una pregunta, lo que hago es ir un camino distinto dependiendo del valor de la variable, ¿sí? Yo tengo una variable y depende del camino, puede valer 1, voy a esto y hago el 1, puede valer 2, voy al 2, puede valer 7, puede valer lo que sea, y tengo un montón de caminos posibles, ¿sí? Porque ya no estoy seleccionando por una pregunta, no es una pregunta que tiene que tener una salida de sí o no, ya son diferentes valores. Si esto vale 1, vení por acá, si vale 2, vení por acá, si vale 3, vení por acá, si vale... Yo puedo definir un montón de casos, ¿sí? Un montón de caminos. O puedo definir un camino que es este de default, ¿sí? De si no es ninguno de los anteriores, vení por acá. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por ejemplo, si decimos que un número se divida, sea divisible, se va por el bloque A. Si es multiplicación, se va por el bloque Claro, B. el típico programita de calculadora que hacemos. ¿Sí? Fíjense, de hecho, nada, creo que es la forma más fácil de hacerlo, de explicar esto, ¿sí? Implementar una mini calculadora. Si ingresan dos números, luego la operación a efectuar con lo mismo, ¿sí? Si ingreso 1, hago una suma. Si ingreso 2, una resta. Si ingreso 3, un producto. Y si ingreso 4, un cociente. ¿Sí? Este es mi diagrama de flujo. Fíjense cómo ya se pone más interesante, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Miren. Sí, sí. Inicio. Declaro variables. Pongo un título. Ingrese el primer número. Lo leo y lo guardo en N1. Ingrese el segundo número. Lo leo y lo guardo en N2. Pongo otro título. ¿Sí? Ingrese la operación a realizar. 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Fíjense que acá va hasta arriba. El diagrama de flujo sigue, ¿no? O sea, da la vuelta. Acá ingresa la operación y lo guardo en op. ¿Sí? Fíjense que acá pongo un título que dice ingrese la operación a realizar. ¿Sí? Uy, esperen que se me fue. Pero estoy renegando entre el lápiz, entre el lapicito este y el mouse, a veces que genera conflicto y renega un poco. Entonces, fíjense que acá puse un título nomás, ¿sí? Ingrese la operación a realizar, leo esa operación que ingresó el usuario, y esto es la estructura del condicional múltiple. ¿Sí? El condicional múltiple en C se llama switch, ¿sí? Switch case. El switch lo que hace es justamente, en función del valor de OP, definir diferentes caminos posibles. Si OP vale 1, ejecuto esto. Res es igual a N1 más N2. Si OP vale 2, res es igual a N1 menos N2. Si OP vale 3, res es igual a N1 por N2. Si vale 4, res es igual a N1 sobre N2. Si no vale ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, va a entrar al default. ¿Sí? El default es por defecto.
el caso por defecto. En ese caso por defecto voy a poner un error igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahí termina mi switch. Esto que está acá entre esta llave roja es el switch. ¿Y después qué hice? Antes de imprimir el resultado, pongo un condicional común, un if, para ver si tuve un error. ¿Sí? Si el error es igual a 0, bueno, fíjense que ahí le puse el signito ya. ¿Sí? Que yo les decía que a veces le ponía. Si el error es igual a 0, el resultado de la operación es res. ¿Sí? Imprimo res. Si el error no es igual a 0, quiere decir que vino por el default. ¿Sí? Porque el error vino por acá. Si vino por el default, ¿qué es lo que tengo que hacer? No puedo imprimir el resultado porque me va a dar cualquier cosa, porque no hice nada con el res. ¿Sí? Entonces, pongo un cartel que dice error al ingresar la operación. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? ¿Está fácil? ¿Está muy fácil? Sí, se entendió. Listo, entonces lo doy por entendido, vamos a otro tema. No, profe, lo puedo explicar. Por el segundo. Claro, bueno. Es entendible, el tema es hay que ver cómo hacerlo. Bueno, ahora lo hacemos. Bueno, pero más o menos se entendió. ¿Sí? Tengo diferentes caminos posibles según el valor de OP. ¿Sí? Según el valor que tiene mi variable OP, voy a ir en camino 1, 2, 3 o 4 o el default. ¿Sí? Ahora, lo escribo así. ¿Venimos hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, obviamente, el include es stdio, porque tengo que ponerlo siempre, porque si no, no puedo usar ni el printf ni el scanf, así que esto lo tengo que poner. Vuelvo a usar el main. Declaro, fíjense que acá tengo dos tipos de variables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números sí pueden tener coma, para hacer las cuentas, pero las operaciones no hace falta que tenga coma, si va a ser 1, 2, 3 o 4. Me voy a guardar un tipo float. Entonces declaré OP como int y error como int, porque el error puede valer 0 o 1. ¿Sí? Entonces no me hace falta que sea con coma. Entonces, esto es lo que preguntaban hace un rato, si podía mezclarse. Sí, claro, fíjense que acá está mezclándose. Declaré N1, N2 y res como números flotantes, ¿sí? Tipo float, con coma, y OP y error con número tipo entero. Fíjense que lo estoy inicializando los valores, ¿no? Estoy poniendo que N1 vale 0, N2 vale 0, res vale 0 y error vale 0. ¿Está bien? ¿Por qué lo inicializan en una ocasión? Podría no hacer falta inicializar en N1, N2 y res, porque los voy a ingresar por teclado, pero el error sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando yo pregunte si era 0, tengo que ver si no fue error, tiene que estar tiene que estar inicializado, ¿sí? Ahora lo vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, pongo los títulos, ¿sí? Este programa revisa la operación entre dos números. Pongo otro título más que dice ingrese el primer número. Leo %f, porque es un tipo float. Lo guardo en N1. Ingrese el segundo número. Imprimo eso. Lo leo y lo guardo en N2. ¿Sí? Ingrese la operación a realizar. 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Fíjense que acá le puse barra n para que haga un enter y barra t. Este barra t hace un tab, ¿sí? Es como si hubiese dejado espacios entre uno y otro. Y leo el valor %d, porque es un tipo int, y lo guardo en OP. ¿Sí? Hasta acá. ¿Cómo puedo repetir eso? Bueno, puse el título, ¿sí? Leo el valor %d, tengo que hacerlo con %d, porque es OP y OP un tipo int. ¿Qué valor leería ahí? Y el que ingrese el tipo, por teclado. Yo le estoy sugiriendo que ponga 1 para suma, 2 para resta, 3 para multiplicación, 4 para división. Pero si pone cualquier cosa, también lo voy a leer. Lo voy a Claro, guardar ahí OP. leería, profe, ahí leería las opciones que tengo de entrar ahí. La 1, la 2, la 3 o la 4. Claro, pero quédense con el concepto de que no son opciones fijas. O sea, yo le dije que ponga esas 4, pero si pone una J, también la va a leer. ¿Sí? Claro,
Sí, sí. Si pone un 72, también lo va a leer. Y lo voy a guardar en OP. Para eso está el default. Para eso está la salida por default después. Claro, ¿Sí? claro. Profe, Bueno. ¿y la barra T cuántos lugares lo corre? Un tab. Lo que yo tenga configurado en el sistema como un tab. Ah. Generalmente son 4 espacios. Sí, sí, sí. Gracias. Profe, una consulta ahí donde dice OP. Yo puedo Sí. poner cualquier, o sea, puedo poner cualquier letra o palabra, o sea, si también lo declaro en int, digamos, de otra forma. No entendí. O sea, usted declaró, o sea, donde dice switch, dice entre dos paréntesis OP. Sí. Y arriba también puso int OP. Claro, yo tengo que poner una variable ahí. Un nombre o una variable. Claro, pero yo puedo poner cualquier palabra ahí. Yo OP por operador. Nada, se me ocurrió ponerle OP. Le podría haber puesto... No, operación. Por la operación. ¿Sí? O suma, resta, multiplicación. Camino. Claro, le podés poner Peñalosa. ¿Sí? Y... Entonces ingrese la operación a realizar, le pone %d, ampersand Peñalosa, switch Peñalosa. Y después se va a fijar por lo que tenga dentro de Peñalosa. No importa el nombre de la variable. ¿Sí? Es un nombre de una variable, una etiqueta. Claro, claro. Obviamente que lo tenés que declarar primero arriba, Claro. ¿no? Obviamente Si no tiene lo que estar- declarás, te va a saltar el error. Claro, obviamente tiene que estar declarado. Pero acá lo declaramos acá arriba en int OP y acá lo estamos usando como int y estamos guardando lo que dice esto. Lo que entra por teclado. ¿Sí? Y esto que está acá, el switch va entre esta llave y esta llave, ¿sí? Todo eso que está acá es el switch. Y fíjense que yo ya le puse el tab para que me deje el espacio y me fije todo lo que está dentro del switch, lo voy corriendo uno, para yo darme cuenta qué es lo que puse adentro del switch. ¿Sí? ¿Qué significa, profe, el switch? El switch es la operación, el condicional múltiple. Así se llama, como el condicional es if, el condicional múltiple es el switch. Profe. Sí. ¿Para qué el error igual a 1 abajo? Bueno, pero espere, no se apure, que estamos por la línea 16. Bueno, profe. Entonces, Profe, sí. ¿qué sería el break entre cada case? ¿Por qué se apuran? Estoy por la línea 16, están por la línea 19. Escuchen y después me preguntan. Los tipos tienen un procesador muy rápido, están más allá, ¿no? Pero bueno. Claro, no, tienen el procesador Core i7. Nosotros Claro, es lo que viejos, hablamos el otro día, estamos sí, en el están muy afilados. Bueno, escuchen entonces. Bueno, Escribo acá la palabra que me switch. Esta palabra switch es una palabra reservada, no le puedo poner mayúscula, no le puedo poner nada. Tiene que ser así, es como el if, ¿sí? Y así me la va a reconocer. Una vez que yo declare la palabra switch, entre paréntesis le pongo la operación que voy a realizar, ¿sí? O sea, la variable con la que voy a seleccionar. Acá voy a seleccionar en base a la variable op. Profe, Sí. no sé qué parte me perdí. Visto que en la número 13 ingreso Sí. la operación a realizar, que ahí es para, donde dice suma, T2. ¿Por qué está la T? La T es igual que la N, ¿sí? O sea, es un comando para que mi sistema haga algo. La N es un comando para que haga un enter. La T es un comando para que haga un tab. Nada más que eso, ¿sí? Es para que O salga apretar la barra impreso más espaciadora. lindo. Nada más que eso. Es lo mismo que yo hubiese hecho varios espacios ahí para que decir 1 suma, espacio, 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 2 resta, ¿sí? Le puse tab para que salga separado y me escriba más fácil. ¿Sí? Bien, bien. Ahí me quedó Bien. claro. ¿Se podría agregar después del switch un condicional de if? Sí, ¿por qué no? Y acá está. Por ejemplo, claro, pero por ejemplo agregarle, por ejemplo, si no ingreso un valor que esté entre 1 y 4, tirar error. Sí, O sí, si se pongo puede. J, por ejemplo. Sí, sí, claramente eso se puede hacer. Bien. Entonces, switch, operación. Acá, si op vale, fíjense que case también es una palabra reservada. Yo tengo que escribir switch case. Y después le pongo el valor que yo quiero elegir para el camino. Fíjense que yo puse case 1, case 2, case 3, case 4. ¿Sí? Si yo hubiese tenido más opciones acá, le pongo case 5, case 74, qué sé yo. ¿Sí? Voy declarando los case de los caminos que yo quiero. ¿Sí? De las opciones que yo le di. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí estamos ahí? Sí, sí.
Bien. Entonces, case 1, 2 puntos. Entonces, si la variable OP vale 1, va a entrar acá. ¿Y qué va a hacer? Va a ser res igual a n1 más n2, que era lo que decía que yo tenía que hacer si estaba sumando, ¿no? Punto y coma. El break es lo que te separa entre casos y casos, ¿sí? No usa llave el case, pero tiene que tener el break al final. Si yo no le pongo el break al final, esto sigue así. Entonces res va a ser n1 más n2, n2 más, va a ser como uno abajo del otro. Así funciona el C. ¿Sí? Pueden decir que tiene lógica o no, pero funciona así. El break tiene que estar al terminar cada caso, si no, sigue para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Bien. Claro, sería como para separar los casos. Para separar los casos. Okay. Yo para separar un if del else uso llaves. Acá como la llave la usa para el switch entero, adentro de cada case le pone el break. Así funciona. Entonces, en el case 1, n1 más n2, break. Si no es 1, va a preguntar si es 2. Si es 2, n1 menos n2. Si no es 2, va a preguntar si es 3. Si es 3, n1 por n2. Si no es 3, va a preguntar si es 4. Entonces va a ser n1 dividido n2. Y si no es ninguno, si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, va a venir acá. Y va a entrar al default. ¿Sí? El caso por defecto. Si no es ninguno de los anteriores, entra al default. ¿Sí? Y en el default, ¿qué hace? Error igual a 1. Pongo un error en 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Y en el default no hace falta poner el break, profe? Después del default. El break ya Sí, no hace pero falta. como termina, ponga el break o no ponga el break, va a terminar igual en el mismo lugar. Claro, se va a ir al if que estaba. Sí, porque termina todo el switch acá. Sí, no estaría mal ponerlo, digamos. Una vez que termino el switch, que ya pasé por la selección, elegí el camino, pregunto, ¿el error es igual a 0? Si es igual a 0, quiere decir que no entró al default. ¿Se entiende, no? Porque los anteriores no tocan la variable error. ¿Se entiende? ¿Cómo, Julián? Si lo podría volver a explicar. ¿Qué parte? El error De la igual a clase uno. pasada, ya lo que me dice. No. ¿De dónde? No, ¿Del sí, error? ahí. Sí, el switch Bueno, funcional es ahí. yo entro, cuando yo leo un valor del teclado, entro al switch y elijo el case según ese valor. ¿Sí? Si vale 1, entro a este. Si vale 2, entro a este. Si vale 3, entro a este. Si vale 4, entro a este. ¿Sí? Solamente a ese porque está con el break al final. Si no entré a ninguno, si mi usuario en lugar de poner del 1 al 4 puso 14, va a venir al default. ¿Sí? Si no es ninguno de los anteriores, cae en el default. ¿Hasta ahí sí, Julián? Ese sería como el condicional que yo le dije, como si mete una J, se va al default. Claro, todo lo que no esté, pero el default es genérico, digamos, siempre va al default. Yo tengo case, puedo hacer case con cualquier cosa, y si no está ninguno de los case, entra al default, es por defecto. Sí o sí le tengo que dar un camino, ¿sí? A mi programa. O es 1, o es 2, o es 3, o es 4, o es default. Sí o sí tengo que tener un camino para seguir. El camino por defecto, el camino para, si no es ninguno de los anteriores, es el default. ¿Estamos? ¿Y por qué error igual a 1? Porque a mí se me ocurrió decir, estoy haciendo algo mal, porque si uno suma, 2 resta, 3 multiplica, 4 divide y pone 5, ¿qué le devuelvo? ¿Qué operación uso? No sé, se equivocó en la operación, no hay una opción 5. ¿Se entiende, no? Podría decir ahí error, ingrese a lo correcto, por ejemplo, algo así. Claro, pero no con lo que sabemos hasta ahora. Eso lo vamos a poder saber cuando aprendemos while, que es otra estructura. Claro, pero bueno. Entonces, que esa vuelve. Esta no vuelve. Entonces yo ya pregunté, ya metí los números. No puedo cambiarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué opciones tengo? Tengo que asegurarme que el resultado que yo voy a imprimir es el correcto. Si puse una operación 5, yo no puedo imprimir res. Porque ¿cuánto vale res? 0. Fíjense que acá arriba lo declaré en 0. Entonces acá puso, no sé, 10. Acá puso 20. Y acá puso
7. ¿Qué voy a tener la salida? Res no va a entrar en case 1, no va a entrar en case 2, no va a entrar en case 3, no va a entrar en case 4. ¿Sí? Va a entrar en default. Entonces error va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque res, ¿cuánto vale acá? Si yo entré 10, 20 y 7, ¿cuánto vale res? 0. 0, porque no lo toqué nunca. Sí. Si no entré ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Y acá en default no toco res. Res sigue valiendo 0, entonces yo no puedo poner el resultado de 0. ¿Sí? Porque no es correcto eso. ¿Por qué? Porque tuve un error al ingresar la operación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Defino, se me ocurre poner una condición de error. Entonces, si entro al default, error igual a 1. ¿Sí? Si salgo y error sigue saliendo 0, sigue valiendo 0, quiere decir que entré por algún otro camino. Que es 1, que es 2, que es 3 o que es 4. ¿Sí? Entonces, si alguno de estos... Claro, fíjense que el error solamente lo pongo en 1 cuando voy al default. En todos estos, el error vale 0. ¿Por qué? Porque valía 0 desde acá arriba. Entonces voy a decir, el resultado de la operación es res. ¿Por qué? Porque la calculé bien. ¿Sí? Si yo había puesto acá, en vez de poner 7, puse 1, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá, voy a entrar al case, res va a valer n1 más n2, o sea, 10 más 20. Res va a valer 30. ¿Sí? Termino, voy acá. Error vale 0 porque no entré en el default. Entonces voy a imprimir el resultado de la operación es 30. ¿Sí? Si yo entré en el default, si puse 7, el error va a ser igual a 1, ¿sí? Porque no entré ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Entonces el error va a ser 1. Cuando venga acá voy a decir, ¿el error igual a 0? No. Entonces voy a venir acá. Printf, Sí, error en la operación. estaba confundiendo con el res, con el error, no entendí. Ah, bien, bien. Son dos variables distintas. Una es donde voy a almacenar el resultado y en otra almaceno si tengo un error. ¿Se entendió? ¿Estamos claros? Sí, profe. Genial. ¿Y este ejemplo 2 qué era? Ah, no, me quedó algo. Bueno, no importa. ¿Está claro? Sí, hay que como sale. Bien. Que hay que practicarlo, ¿no? Entonces, esperen que tengo varios chats acá dando vueltas que no los había leído. Ahí Agustín pregunta si no tendríamos que condicionar la división para que N2 sea distinto de 0. Sí, claramente, podríamos hacerlo. Podemos complejizar esto tanto como querramos, ¿no? Pero sí, estaría bueno hacerlo. Bueno, ahí Belén pregunta para qué del break. Tal como dice Daniel, es para terminar un case, ¿sí? Yo hago un case, le pongo el break antes del que sigue. Si yo no pongo el break, me va a ejecutar el case 1 y todos los cases que estén por abajo. Así que el break sí o sí pónganlo. A eso al último no lo pone porque no hay más. Claro, yo en el case, en el default, no le puse el break porque no había más case abajo. Pero no estaría mal ponérselo, también funciona bien. No está de más. De hecho, sería más limpito ponerlo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Dudas? Cuando pone error igual a 0. Sí. Sí o sí es sin nada, digamos, sin scanf, sin print, directamente lo cambia. Claro, lo pongo así para pregunto sobre la variable. Entonces, la variable error no la entro por teclado. ¿Sí? La variable error directamente la calculo. ¿Sí? La calculo si entré en el case que corresponde, ¿sí? Si yo estaba de 1 a 4 y entré en el case que corresponde, la variable va a seguir en 0. Si yo entré en el default, la variable la cambio a 1. Y después,
pregunto sobre esa variable, ¿sí? Pregunto si el error fue 0 o si el error fue 1. Si el error es 0, quiere decir que calculé bien, entré a los cases y correspondía. Si el error es 1, quiere decir que entré al default. Si entré al default, no puedo imprimir el resultado, la variable res no tiene el valor correcto, porque no había ninguno correcto, ¿sí? La operación no se entendía. ¿Sí? En una operación yo le había puesto 7 en lugar de ponerle de 1 al 4. No hay ni suma, ni multiplicación, ni división, ni nada, ¿no? ¿Se entiende? Bien. ¿Por dónde vamos a ir de acá? Tenemos que leer el apunte condicionales, ¿sí? Hay un apunte condicionales que voy a subir al Classroom, léanlo. En ese apunte condicionales está el condicional simple, que es el if, ¿sí? Y el condicional múltiple, que es este switch. Practiquen los ejercicios condicionales. No son tarea esos ejercicios, ¿sí? No es que ustedes lo tienen que entregar, nosotros lo vamos a revisar y en base a eso vamos a avanzar, ¿sí? No son tareas. Pero les recomiendo encarecidamente, nuevamente, que los hagan, para que ustedes practiquen sobre eso. Y la semana que viene podemos ver las dudas, ¿sí? ¿Les parece? Ok, perfecto. Y sí van a tener ejercicio de tarea, porque eso sí, que van a hacer 2 o 3 ejercicios, que eso sí van a ser tarea, que lo van a tener que entregar, eso sí lo vamos a corregir y vamos a poner nota. Pero solamente con 2 o 3 no podemos, ustedes no practican lo suficiente, ¿sí? 2 o 3 son los que nos tienen que entregar nosotros para ver que van avanzando. Pero con 2 o 3 no practican lo suficiente. Entonces quedan ustedes, ¿sí? No les podemos dar 20 ejercicios a cada uno y corregirle los 20 ejercicios a cada uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos alcanza la vida para hacer eso. Ustedes son 55, más los 55 del otro curso, más los otros cursos que tenemos, no podemos corregir eso, ¿sí? Es inviable. Pero sí podemos corregir 2 de cada uno, 3 de cada uno. Entonces eso sí lo hacemos. Jerónimo, la clase termina cuando termina. Esto funciona así. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que, de hecho ya está por terminar, ¿no? Yo les había dicho que si bien teníamos clase de 8 a 1 según el cronograma, eso incluye las prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio que ahora hacen en su casa, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que nos quedemos conectados para yo mirar cómo ustedes programan, ¿no? Entonces, cambiamos la modalidad, ustedes programan lo mismo y nos mandan todas las dudas, nos mandan los ejercicios resueltos, nos mandan la tarea y en base a eso los corregimos. ¿Les parece? De todas formas, la clase la subimos a YouTube, como siempre. La pudieron encontrar bien ahí en el Classroom, estaba separada, ahí la pudieron encontrar sin problema. No sé si la miraron, la clase, no me fijé cuántas visitas tenía. Pero bueno, en esencia es lo que hacemos, ¿sí? Si hay alguna duda, algún comentario, algo que necesitan extra lo que estamos haciendo, nos avisan, porque está siempre bueno mejorar, ¿sí? No quiere decir que tengamos la verdad de cómo esto se hace de una forma, digamos, a ver, obviamente todos estamos aprendiendo, todos podemos mejorar. Así que si hay alguna cuestión que ustedes ven que les serviría de alguna otra forma, nos avisen y evaluamos la posibilidad de cambiarlo, ¿sí? Eso, quédese tranquilo y siempre abierto a las críticas, que es la forma que uno tiene de mejorar esto, ¿sí? Bien, bien. Bueno, chicos, entonces mis pendientes son estos. Subir de la clase de hoy voy a tratar de que sea hoy mismo o mañana más tardar. Así ya la tienen disponible. Les voy a poner el link del video ese que les puse en el chat, donde está en la misma presentación, pero explicado de una forma más rápida. Está también las actividades que ustedes tienen que rehacer, o sea, hacer, perdón, y el apunte que tienen que leer, ¿sí? Todo eso va a ir en el Classroom en el transcurso de hoy, mañana más tardar. Ok. ¿Les queda alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? No, profe. Y también tendría que agregarle la lista de componentes. La lista de componentes, sí, es cierto. Tiene razón, Facundo. La lista de componentes también va.
Creo que van a empezar a surgir las dudas, profe, cuando empiecen a hacer las actividades. Y bueno, por Por eso lo estamos acá. general, las dudas funcionan así. Exacto. Entonces, ustedes empiecen hoy, mañana a hacer las actividades, más de eso no. Entonces, tienen fresca la clase de hoy, tienen los videos de referencia, tienen los ejemplos que hemos hecho, ¿sí? Y con todo eso traten de lograr terminarlo. Profe, una consulta. ¿Usted ya subió o sea, la teoría al Classroom de hoy? No, la de hoy no. La voy a subir en un ratito. Dale, dale. Sí, en un ratito ya empiezo a subir todo. Una pregunta, los 2 o 3 ejercicios que hay que subir, elegimos de los que nos da para hacer o no. No, hay una tarea específica. Va a haber un ejercicio con enunciado específico que van a subir. Perfecto. De los otros que están como los otros 15 que tienen para hacer, nada, les sugiero que los haga, pero ya depende de ustedes. Sí, sí. Bueno, excelente, chicos, entonces. Ha sido un gusto como siempre y nos vemos la semana que viene. Igualmente, nos vemos. Un gusto, profe. Nos vemos la semana que viene. Bueno, profe. Nos vemos. Que tengan buena semana. Nos vemos, profe. Profe, no se me vaya.